Hoy estamos conversando con electores hispanos del Distrito 6 de Colorado. Esta área del Distrito 6 abarca Aurora, Centennial, Littleton y áreas que llegan hasta Brighton. Voz y voto. Conozca lo que realmente importa a los votantes hispanos en Colorado. Podcast producido por El Comercio de Colorado, dándole voz a los hispanos en todos los rincones del estado. Han aceptado estar con nosotros estos 4 electores que son Esther Turcios, Salvador Cazún, Juliana Day y Vladimir Martínez. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Entonces comencemos este diálogo, esta conversación que va a ser de utilidad para muchas personas que a lo mejor son nuevos votantes o que a lo mejor necesitan más información para decidir e ir a votar. Vamos a conversar sobre temas, no vamos a conversar sobre candidatos o opciones específicas, porque lo importante es que escuchemos cómo ciudadanos del Distrito 6 de Colorado piensan sobre diferentes temas. Entonces yo les propongo, ustedes tienen allí una especie de raqueta vamos a decir, de volante para decir sí o no a esta siguiente pregunta. Ustedes en su casa, ¿hablan español? Ok, estamos entonces frente a familias, en este caso ustedes que todos hablan español y ustedes no escapan de esta estadística, ¿no? Que dice que cerca del 26% de los hogares en el Distrito 6 de Colorado hablan un idioma distinto al inglés en casa. Y eso es porque cerca del 22% de la población de este distrito es de origen hispano. Y aquí en el Distrito 6 vive el 12% de los hispanos de todo Colorado. Entonces, hablemos un poco, comenzando esta conversación sobre este punto, ¿no? Vamos a empezar con Salvador. Salvador, ¿tú en algún momento has sentido esa discriminación por el hecho de tú ser en este distrito una persona que no nació aquí? ¿Sabe, don Jesús? Francamente, no. Específicamente en el área que yo me muevo, que es en el sector de Aurora. Sin embargo, sí he experimentado en algunos lugares específicos fuera de lo que es Aurora o el Distrito 6, alguna especie de diferencia. No una diferencia marcada, pero sí en el trato, en detalles bien sencillos. Por ejemplo, el saludo al llegar a un lugar, son cosas que se sienten diferentes en distritos fuera de este. Pienso que el hecho, como usted lo dice, el porcentaje se ha vuelto como ya algo común, el convivir con personas de distinto origen, que se ha hecho como aceptable y por lo tanto en este lugar específico del estado no se siente tanto ese tipo de, que podríamos de llamar discriminación. ¿Alguno otro de ustedes ha tenido alguna experiencia, individual o personal de sentirse discriminado o, por ejemplo, al trato con la policía, haber sentido alguna discriminación? Bueno, yo diría que personalmente no he tenido experiencias de discriminación, pero sí mucha gente me dice que he sido discriminada. Y yo muchas veces les digo, bueno, y tú trataste, que sienten que son discriminadas, ¿no? Que ven a alguien y sienten esa discriminación, pero yo les digo, bueno, y tú trataste de hablar con esa persona, tú trataste de tener una conversación y dicen, no. Entonces, muchas veces yo he vuelto a hablar con esa misma persona y ellos me dicen, no, ¿sabes qué? Que esa persona que yo pensé que era racista o lo que sea, ¿sabes que tuve una conversación con esa persona y no es racista, nada más que pues yo nunca me atreví a tener una plática con esa persona, ¿no? Y usualmente estamos hablando de diferentes razas, ¿no? Ya sea un latino con un blanco, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo pienso que muchas veces eso, que la comunidad no tenemos, como que nos segregamos, ¿no? Entre diferentes razas y no convivimos con diferentes culturas o diferentes razas y a veces se ve como discriminación, pero realmente no hay mucha discriminación. Juliana o Esther, ¿tienen algún comentario sobre ese tema?
Bueno, sí, yo he tenido experiencias aquí viviendo en Aurora de discriminación cuando era joven y trabajé en las tiendas y estaba ayudando a una clienta. Alguien nos gritó porque entre ella y yo nos estamos hablando español. Y he tenido esas experiencias aquí creciendo en este vecindario y en esta ciudad. Y lo siento también, yo trabajo en una organización donde mucho de nuestro trabajo es ir al Capitolio y abogar por políticas. Y se siente la diferencia entre como ciertos, el tratamiento hacia mí conforme el tratamiento hacia colegas blancos. Entonces sí lo he sentido, pero a la misma vez también he sentido lo bonito que es y el poder de crecer en una comunidad donde hay muchos hispanos y hablamos español y lo bonito que es crecer en la ciudad de Aurora es ver otros miembros de tu comunidad y poder estar juntos y trabajando juntos y viviendo juntos. Juliana, ¿tú tienes algún comentario? Sí, con respecto a lo que es discriminación, no necesariamente. Lo he visto, es que depende también cómo uno describe lo que es discriminación, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando existe un mensaje, ¿no?, de parte de políticos que dicen la gente de la minoría no puede obtener o sacar un ID o cosas así, es discriminatorio, es ofensivo. Cuando hay políticos también que proponen, ¿no?, que las minorías, comunidades de color, como nos llaman, ¿no?, que no podemos nosotros alcanzar el éxito sin que tengamos un aborto, es discriminatorio. Entonces, del otro, ¿no?, depende, ¿no?, qué tipo de discriminación estamos hablando, porque nosotros en realidad somos gente que es trabajadora, somos gente que podemos alcanzar el éxito independientemente, ¿no?, de ayudas. Hay un nivel de empleo en todo el distrito de cerca del 70%. Es decir, que habría seguramente ese 30% restante o es subempleo o es desempleo, pero es una tasa, vamos a decir, de empleo alta con relación al Estado. Pero igualmente se nota que hay un 10% de pobreza, de personas que viven en nivel de pobreza, el 10% de la población del distrito 6. Cuando hablamos de nivel de pobreza, estamos hablando del nivel de pobreza según lo define en términos de indicadores federales. Ahora, eso por ese lado, es decir, que hay un 10% de personas en ese nivel de pobreza. Por otro lado, hay un 60% de las personas o de las familias que viven en el distrito 6 no tienen vivienda, sino que, o mejor dicho, viven rentados. A lo mejor tienen vivienda, pero viven rentados. Hablemos, Vladimir, brevemente ¿qué crees tú que se debe hacer? Una acción que el gobierno, el Congreso Federal debería hacer en términos de disminuir pobreza y garantizar el acceso a la vivienda. Una acción. Bueno, pues ahorita el problema más grande es la inflación. Por eso es que las viviendas están por las nubes, ¿no? Para tú rentar un lugar está súper carísimo, ¿no? Porque los dueños de viviendas están pagando más por sus seguranzas, más por labor, más por materiales. Entonces ellos van a pasar básicamente ese dinero que están pagando extras, se lo van a pasar a la gente. Entonces la gente tiene que pagar más caro. Entonces, si queremos que bajen el precio de las viviendas, tenemos que bajar la inflación y podemos poner algunas regulaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, hay viviendas que los dueños son empresas, ¿no? Compañías muy grandes que son dueños de edificios, son dueños de miles de casas, ¿no? Y entonces podríamos poner algún control, ¿no? Algún control con ellos, pero hay mucha gente que tiene 2 o 3 propiedades, digamos, ¿no? Y claro, son afectados muy gravemente por la inflación. Entonces, si ellos no pueden subir las rentas, ¿cómo van a ellos mantener sus propiedades, ¿no? Ok, pero entonces volvemos, Juliana. El problema aquí es para vivienda, tiene que ver con inflación, pero
¿tú estarías de acuerdo con que haya algún control de precios No, de manera de poder controlar la inflación? no, no. Debemos permitir que haya un mercado libre, donde no sea una imposición del Estado, del gobierno, del control de precios. Yo creo que la burocracia ha crecido excesivamente, las regulaciones, como mencionaba Vladimir, son excesivas. Entonces, uno de los medios sería importante, ¿no?, que se reduzca todo el proceso, tanta burocracia que existe, tantas regulaciones. Ahora, El Salvador, ¿cómo se controla la inflación y se puede promover la construcción de vivienda o el acceso a la vivienda? Obviamente vivimos en una economía libre y la defendemos, pero sin embargo debemos reconocer que no importa la política del país, siempre hay un gobierno y el gobierno debe garantizar los derechos básicos de la persona. Obviamente tenemos derechos a una vivienda. Entonces, yo sí consideraría desde mi punto de vista que el Estado debería de tener una intervención por lo menos mínima para evitar este tipo de situaciones, ya que al final el afectado siempre es nuestra gente, no importa el origen. En este caso, en este panel estamos, obviamente, todos somos inmigrantes que bendecimos la oportunidad de vivir en este país. Sin embargo, este es un problema que afecta a todos, entonces yo sí considero que debería de haber una regulación mínima para evitar este tipo de problemas, ya que si bien es cierto, existe la inflación, pero hemos notado, por ejemplo, en la última crisis del 2008, que las pérdidas se socializan y las ganancias se privatizan. Es decir, de que la política viene para rescatar la economía, a intervenir nada más en ese momento. ¿Y qué conclusión nos lleva a eso? Que mejor debe haber una intervención permanente para la construcción de viviendas accesibles y también para que la adquisición y el mantenimiento de esas viviendas también sea accesible. Esther, tú estás en el área, vamos a decir, de números, en el área fiscal. ¿Cómo se hace eso de controlar la inflación y teniendo como consecuencia acceso a la vivienda? Sí, yo, al igual que Salvador, estoy de acuerdo. Cuando el mercado no se está regulando a sí mismo, el gobierno tiene que hacer algo y lo puede hacer con las políticas. Entonces, tiene que haber el gobierno tiene que hacer algo por poder calmar las rentas, están muy altas, y a la misma vez pueden subir el salario mínimo. Las compañías privadas, hemos visto, los sueldos de ellos, los ingresos de las compañías han subido al extremo, y las personas, los sueldos de las personas al nivel individual no han subido. La gente no puede vivir aquí, todo está muy caro. Entonces, al nivel estatal sí hemos subido el salario mínimo, pero ahorita en Colorado está un poquito más de $13. Nadie puede vivir en este estado ganando $13 la hora. Entonces, podemos ver que al nivel federal el gobierno puede subir el salario mínimo, al igual, y al hacer eso, muchos estados pueden seguir también. ¿Hay algún comentario con relación a estos argumentos? Sí, yo pienso que cuando uno empieza a hablar de subir el sueldo mínimo, o empieza a hablar de qué podemos más hacer, no estás atacando la raíz del problema. Y hoy en día la raíz del problema es que tenemos una administración que nos ha dado muchísima inflación. Y no estoy hablando de lo clásico que es el 3%, el 5%, estoy hablando de 25%, ¿verdad? Entonces, si tienes una inflación tan alta, pues claro que tu dinero pierde valor, ¿no? Tu dinero ya no rinde. Pero la solución no es decir, nos tienes que subir el sueldo. No, la solución es demandar al gobierno federal y decirle, ¿por qué no estás haciendo tu trabajo? ¿Por qué no atacas a esta inflación y que baje? ¿Verdad? Y es lo que no está pasando. Entonces ahora nosotros como estados, digamos, que estamos diciendo, pues que suban, que me hizo que me paguen más. No, ese no es el problema. El problema es la inflación y es lo que se tiene que atacar a nivel nacional, a nivel federal. ¿Pero es una ley la que puede determinar el Claro. bajar la inflación o es una acción del Ejecutivo?
Pues es una acción de los políticos que hoy en día, a nivel nacional o federal, ellos están manejando su política, ¿no? Ellos están decidiendo qué hacer, de dónde viene el dinero, a qué ponen el dinero. Entonces, ellos deciden todo eso, ¿no? Pero todos nos podemos dar cuenta que determinado de lo que están haciendo, porque podemos hablar de muchas cosas, al final del día la inflación está por los cielos. Ahora, movámonos y de pronto si alguien tiene algún comentario luego puede rematar en este tema, pero vámonos al tema de la salud. Y hay un detalle, se tiene como dato que el 9.8% de los residentes de este distrito 6 no tienen ningún tipo de cobertura de seguro, es decir, ningún programa, no tienen acceso a posibilidad de protección de un programa como el Obamacare, por ejemplo. ¿Tienen ustedes alguna idea, empezando con Esther, sobre qué se puede hacer desde el punto de vista federal para garantizar que más personas tengan acceso a los programas de salud? Sí, una cosa que el gobierno federal puede hacer es expandir el Medicaid o Obamacare, como lo conocemos también, a las personas indocumentadas. Hay muchas, ahorita el gobierno federal no, si eres indocumentado no puedes recibir beneficios médicos, que sabemos que no es un privilegio, es un derecho que todos deberíamos tener, y podemos empezar por expandir el programa de Medicaid. ¿Tú tienes alguna opinión sobre eso? ¿Cómo poder lograr el que más personas puedan tener cobertura? Sí, yo soy fiel creyente, don Jesús, de que debe de haber participación de los dos lados. Así como existe el acceso a la salud privada, debería de haber también salud pública, deberían de haber mecanismos en los que el Estado garantice la salud. Yo siento que el problema principal es que en los Estados Unidos la salud en general es considerada no un derecho básico de la persona. Por eso es que solo existe la salud privada. Debería de reformarse un poquito eso y concebir la salud como un derecho básico de la persona, del ser humano. Y desde ese punto de vista, ampliar crear, mejor dicho, la salud pública para que la mayor parte de personas tenga acceso a la salud. No sé si en los países de los compañeros, yo soy de El Salvador, y en mi país existen las dos opciones, existe la salud pública y la salud privada, y el hecho de que exista salud pública en El Salvador no hace o no impide que hospitales privados abran y sean empresas de éxito. Entonces yo considero que debería de haber un programa público de salud y que se cambie la percepción de ver la salud como un negocio y se vea como un derecho para las personas. Juliana, un poco en respuesta a esto, sí, cómo hacer para expandirlo, pero te incorporo un elemento. Hay ahora programas que han logrado topes en algún tipo de acceso, de una lista de medicamentos básicos, ¿no? Entiendo que son 30 medicamentos, llegaron a acuerdo con laboratorios. ¿Qué hacer en ese caso? Hay que expandir el programa de lo que es el Affordable Care, el Obamacare más el Medicare, o hay que irse a otra modalidad de protección de salud. Sí, con respecto a la salud, acá en los Estados Unidos tenemos un sistema que es privado y es público también. Eso ya se ha incorporado. El problema es que lo mismo que está sucediendo con la inflación, ¿no? Hay un mal gasto excesivo y hay monopolios. Para mí la mejor solución sería competencia, que haya una competencia sin que haya un control absoluto del gobierno, porque como hemos visto también en otros países, como por ejemplo, en países latinoamericanos, Perú fue también un ejemplo, ¿no? Cuando hay un control absoluto, si estamos hablando de Medicaid o Medicare, desgraciadamente el control, ¿no? que es un gobierno, una salud controlada, ¿no? por el gobierno, no puede soportar todo una población. Entonces, desgraciadamente, lo que va a suceder si se nacionaliza el sistema de salud, porque es una propuesta que también ha circulado a nivel nacional,
lo que va a suceder es como en otros países, que la salud va a ser no presentada de una manera mediocre, va a ser muchas limitaciones en cuestiones de lo que es medicamentos, simplemente dándole lo básico nada más. Entonces, tú estás, digamos, tu planteamiento es que Haya más se competencia. mantenga, haya competencia. Vladimir, yendo al punto concreto es incorporar, ya has escuchado los planteamientos de tus compañeros, el elemento de competencia, pero yo te incorporo el elemento de que recientemente hubo una negociación con laboratorios para regular el precio de una lista de medicamentos. ¿Tú crees que ese camino debería insistirse para por esa vía poder garantizarle a algunas personas acceso a medicamentos y a salud? Pues no creo que va a ser mucho efecto. No creo que tal vez al principio la gente va a sentir va a sentir que como un beneficio, pero si sigue subiendo la inflación, va a seguir todo caro, ¿no? Yo lo que pienso es que el problema que ahorita que tenemos es que hemos destruido lo que es la aseguranza privada para poder darle al Obamacare, ¿no? Cuando el Obamacare se creó, la primera cosa que se creó fue para darle aseguranza barata a la gente que no tenía acceso a la aseguranza. Pero hoy en día la aseguranza de Obamacare es carísima, no es barata, es carísima, ¿verdad? Y entonces sí te da un acceso a tener aseguranza, pero es muy caro. Es caro en el sentido que no hemos regulado quiénes pagan impuestos. El Obamacare es un programa social, como dijo Salvador. La salud y el poder tener acceso a Medicaid o un tipo de aseguranza en este país no lo tratamos como un derecho, lo tratamos como un privilegio y solo tienes acceso a ese privilegio si tienes dinero en este país. Entonces, parte del problema es que no tenemos los fondos, sea a nivel federal o al nivel estatal, no tenemos los fondos para pagar por estos programas sociales que son muy importantes, que han en el estado de Colorado, cuando expandimos el acceso a Medicaid y trajimos Medicaid, Obamacare al estado de Colorado, disminuyó el porcentaje de las personas que no tenían acceso a la aseguranza. Pero en el estado también, hoy en día, todos nosotros aquí en esta mesa pagamos la misma tasa de impuestos que pagan los millonarios en Colorado. Así que parte de esta conversación es cómo agarramos los fondos sobre los impuestos para poder pagar por estos programas. Y a nivel estatal no tenemos las políticas para hacerlo de una manera que es fair. Justa. Muchas gracias. Voy ahora a pedirles, vamos a entrar en otro tema relacionado con la salud, y es los derechos reproductivos, ¿no? Y sé que son temas donde hay diferentes puntos de vista y muchas veces conflictivos, pero se trata de eso. Yo les voy a pedir que ustedes puedan indicar sí o no a la siguiente planteamiento. ¿Ustedes creen que se debe imponer una prohibición federal al aborto? Ok, estamos opiniones divididas, sí o no. Vamos, un vocero del sí, Juliana, que digas por qué crees que se debe imponer. Ese también es un tema que es complejo. Si bien es cierto, en este momento ha sido delegado, ¿no?, la autoridad a los estados, que considero que está bien, pero ahorita, por ejemplo, lo que estamos viendo en el estado de Colorado. En el estado de Colorado están proponiendo una enmienda, la enmienda 79. ¿Qué es lo que va a hacer? Número 1, aborto hasta los 9 meses, sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo
de protección para la mujer. El número 2, van a forzar que estamos hablando de contribuyentes, estábamos hablando de la economía, que se elimine la enmienda 3 que se pasó en 1984, que prohibía el uso de los fondos públicos para pagar por abortos. Ahora, independientemente de cuáles sean nuestras posiciones, vamos a ser obligados como estados y contribuyentes a pagar por abortos. Y número 3, van a eliminar lo que es la notificación a los padres, que va a abrir las puertas hasta para que traficantes de tratas, ¿no? Traficantes de niños, puedan llevar a muchachitas a abortos, a centros de abortos, para que las obliguen a abortar sin ningún tipo de notificación. Que mi preferencia sería no tratar que haya más que nada leyes, por eso que estaba entre sí o no a nivel del gobierno, porque creo que es importante proveer información, más que nada, información. Estamos hablando en una era de lo que es empoderamiento, y sin embargo acá en este estado y a nivel también nacional, nuestros gobernantes del estado de Colorado están a favor de eso, de que no haya ningún tipo de protección para la mujer, ningún tipo, ni siquiera, o sea, en clínicas ambulatorias siempre hay regulaciones, acá no hay supervisiones, no hay regulación, ni siquiera se permite. Ahora, Esther, ¿quieres tú responder? O, Salvador, digamos que ustedes indicaron que sí debía haber, que no debía haber una prohibición, o sea, que el Congreso no debería considerar una ley federal para prohibir el aborto. ¿Por qué tú no estás de acuerdo con que haya una prohibición federal? Como inicié hablando, este es un país de libertades. Obviamente no debe de confundirse la libertad con libertinaje. Entonces sí debe de haber una regulación en casos específicos. El aborto en sí, obviamente, como decía Juliana, es un tema bastante controversial, opiniones divididas, y influye en distintos aspectos de la vida, como la religión, la política, la moral, etc. Sin embargo, debemos de basarnos en que este es un país de libertad, y eso es lo que ha construido o ha sentado las bases de que este sea uno de los países más importantes y poderosos del mundo. Entonces debe existir obviamente una regulación, pero basados en el principio de que nada es absoluto y todo es relativo, debe de establecerse o darle la libertad a los estados para que ellos regulen los aspectos o las circunstancias en las cuales un aborto puede ser permitido o no. Considero desde mi punto de vista eso de darle la oportunidad hasta los 9 meses es algo exagerado. Debe de regularse el aspecto tiempo, las circunstancias bajo las cuales obviamente no podemos comparar un caso de un aborto por elección personal con un aborto basado en las circunstancias del embarazo, una violación, por ejemplo, el crimen, un niño que es un bebé que se ha determinado antes del parto, obviamente, que tiene problemas genéticos, etcétera. Entonces es un tema que no debe de tomarse una decisión a la ligera, es un tema que debe estudiarse, tomar opiniones de distintos miembros de la sociedad, pero básicamente no, por todo eso no estoy de acuerdo en que el gobierno federal imponga una negativa absoluta a lo que es el tema del aborto. ¿Hay algún comentario de Vladimir? Bueno, yo pienso que más que nada, hoy lo que está pasando es que estamos perdiendo el amor de la vida, ¿verdad? Yo he visto cómo a la gente, a las mujeres, se les hace fácil decir, bueno, si algo pasa, pues tengo un aborto. ¿Verdad? Estamos normalizando tener el poder de matar a un bebé o quitar a una vida. ¿Por qué? Porque tal vez la mujer no estaba cuidando o el hombre no estaba cuidando, lo que tú quieras, la razón que sea, ¿no? Entonces yo creo que también estamos perdiendo la responsabilidad, ¿no? Porque eso de nomás de que uno tiene que ser responsable por sus actos, ¿verdad? Y nomás porque no eres responsable y sabes que tienes una salida, especialmente hasta los 9 meses, no, eso no está bien. Entonces yo pienso que si
que debe haber un límite, y yo pienso que 15 semanas está probablemente bien. Claro, si después de 15 semanas la mamá tiene peligro de su vida, o digamos el bebé desarrolla algo genéticamente mal, yo estoy de acuerdo que debe haber un aborto entonces. Ahora, Esther, entonces el planteamiento es que tanto Juliana como Vladimir están de acuerdo con que haya digamos, que las restricciones sean las mínimas, o mejor dicho, que las posibilidades de aborto sean las mínimas. Salvador hablaba de una decisión personal. ¿Qué piensas tú? Porque está el otro planteamiento, que es el convertir o el retornar Roe v. Wade, que permitía protección al aborto, como una legislación. ¿Estarías tú de acuerdo con que entonces no se prohíba, sino que se proteja nacionalmente el aborto? Sí, como dijo Juliana, Pero federalmente. Federalmente, como dijo Juliana, este es un tema complejo porque siempre hablamos de estos temas a la misma vez que hablamos de nuestros propios sentimientos y hay muchos sentimientos personales que tenemos con este tema, y para mí, aunque no esté de acuerdo con el aborto a lo personal, tampoco estoy de acuerdo que el gobierno federal pueda decirle o dirigirle a una mujer cuando ella pueda o si tiene el derecho de tener o no tener a un bebé. La protección se necesita a nivel federal, porque a la misma vez cuando se habla de que ya no hay amor a los bebés, nunca hablamos del otro lado, ¿verdad? Si alguien tiene un bebé y, como estamos hablando hoy en día, es muy caro vivir en este estado, trabajan un trabajo que no les paga lo suficiente para poder vivir, entonces después estamos diciendo que esa mujer o esa familia que va a buscar ayuda del gobierno, sea ayuda con comida o con seguro social, lo que sea, a la misma vez no les queremos ayudar cuando ya esos niños están aquí en el mundo, ¿verdad? Para criar a los niños. Así que es mucho decir que hay que no hay que proteger este derecho si cuando estos niños vienen al mundo no les queremos ayudar a las mujeres y a las familias a criar a esos niños. Vámonos. Sí, ¿puedo añadir un breve para poder... Solamente para añadir que no es el rol del gobierno. Hay muchas organizaciones, es más, hay una lista increíble de organizaciones que ofrecen ayuda a la mujer y a los niños. Entonces es falta de información sobre todo. Vámonos entonces a otro tema que es muy importante, porque en este momento Aurora está en las noticias, no solo locales, nacionales, sino en el mundo, como un centro de problemas debido a la población migrante que ha llegado a esta zona. Yo les pregunto igualmente con el sí y el no. El planteamiento es si ustedes están de acuerdo o en desacuerdo. ¿Hay que cerrar la frontera? Ok, aquí hay dos puntos de vista. Empecemos con Esther. ¿Por qué no se debe pensar en cerrar la frontera? Porque este es un país donde el país del sueño americano, las personas vienen por muchas diferentes razones a este país. Sabemos que para nuestra comunidad muchas veces es por buscar la seguridad, por buscar una oportunidad de tener acceso a lo que le llamamos el American Dream, y negarles esa oportunidad a las personas se siente como un crimen. Una respuesta del sí. Bueno, yo diría que, yo pienso que yo ya he vivido muchos años en este país, y yo pienso que muchas veces la gente piensa que la gente viene aquí por el American Dream, y en verdad no viene por el American Dream. La verdad la gente viene aquí a trabajar, pero lo que ellos desean es el dream de su país, y es por eso que muchos, digamos en este caso mexicanos, cuando se retiran, lo primero que hacen es regresar a México. O están pensando, ¿cuánto puedo hacer suficiente dinero para regresarme a mi país? Entonces, yo opinaría que necesitamos cerrar la frontera, necesitamos dar más permisos de trabajo a la gente que quiere venir,
quiere trabajar aquí en este país, quiere ganar algo de dinero, quiere regresar a su país, quiere abrir un negocio y vivir el sueño de su país. Si digamos después de 5 o 10 años de tener un permiso, quieren ahora el sueño americano, puede haber un mecanismo en el cual pueden agarrar una residencia y se pueden adaptar más a la cultura americana y más tarde ser ciudadanos, ¿no? Pero yo no pienso que la gente viene aquí, luego decir, yo quiero estar en Estados Unidos porque yo quiero vivir el sueño americano. No, la verdad la gente quiere regresar a sus países, de donde sean, de Colombia, de El Salvador, de donde sean. Segunda pregunta de sí o no, para luego seguir hablando sobre este tema, es lo siguiente. Se está hablando de deportaciones masivas y uno de los candidatos ha hablado de que esas deportaciones masivas van a comenzar en Aurora. ¿Están ustedes de acuerdo, sí o no, con el que haya deportaciones masivas de personas sin estatus migratorio en el Distrito 6? ¿Sí o no? Ok. Es decir, hay la consenso. Pregunta es decir, sí. Dame tu opinión. Es decir, ¿estás de acuerdo con que haya deportaciones masivas, sí o no? ¿Por qué? No. Dijiste que no. Sí. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de deportaciones de gente que ha venido a cometer crímenes, es diferente, porque está afectando muchísimo a nuestra población. Pero hay gente que tiene muchos años también acá en los Estados Unidos, que su estatus todavía no ha sido regulado, pero siempre han tratado de pagar sus impuestos, vivir bajo la ley. Entonces, que necesitamos una reforma migratoria definitivamente. Y decir que con respecto a la opinión anterior, con la pregunta anterior que estábamos hablando, si dejamos la frontera abierta o no, yo creo que no, mi mayor preocupación, como siempre, no estoy trabajando con la comunidad latina y las historias que me han contado, dejando la frontera abierta sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de cuidado. Es inhumano, en realidad. Hay mujeres que cruzan la frontera, son violadas, hay niños que son vendidos para tráfico sexual, que se pierden, no sabemos dónde están, hay mucho sufrimiento y cuando vienen y la gente que viene acá y cruza la frontera no tiene ningún tipo de protección. Si lo hacemos de una manera regulada, no va a haber explotación tampoco de gente que no tiene documentos. Salvador, habló Juliana de reforma migratoria. En esto tú dijiste que estarías de acuerdo con que cierren la frontera, pero que no haya deportaciones masivas. ¿Tienes algún comentario adicional sobre eso y sobre la idea de se debe finalmente otorgar una reforma y otorgar la nacionalidad a los Dreamers? Bueno, comenzando con el tema frontera, por supuesto, yo opino que sí la frontera debe cerrarse, pero basado en la coyuntura actual, porque recientemente se ha permitido, como decía anteriormente, no debe de confundirse la libertad con el libertinaje, y pareciera que la política actual o recientemente nos está afectando bastante, sobre todo aquí en la ciudad de Aurora y en el Distrito 6, por el hecho de generalizar y decir, abramos la frontera. Y eso invita a que mucha gente, independientemente, como decía Vladimir, tenga o no tenga el sueño americano, ve la posibilidad de llegar a los Estados Unidos simplemente por llegar. Y muchas veces la persona no viene con un sueño, con una meta, con un propósito. Simple y sencillamente ven eso como una oportunidad de venir a los Estados Unidos y punto. Y el concepto yo difiero un poco ahí porque sí creo que existe el concepto de sueño americano, de la persona que lo que busca es construir un mejor futuro para su persona y para su familia y obviamente contribuir al desarrollo de la economía de su país. Entonces, el hecho de simple y sencillamente abrir la frontera, que es como se ha interpretado recientemente, sí genera un problema por este punto. Entonces, debería de cerrarse la frontera y establecer mecanismos integrales para que tengamos la oportunidad de emigrar a este país. Yo considero la inmigración como un derecho, pero del país a donde se da la inmigración debe de establecer políticas y regulaciones que establezcan mecanismos de inmigración. Ahora bien, pasando al punto de las deportaciones masivas, yo no estoy de acuerdo, porque si bien es cierto, las personas que ya cruzaron la frontera y se encuentran adentro de este país, debe dárseles la oportunidad
de ver si ellos van a valorar esta oportunidad de estar aquí adentro o si simple y sencillamente lo han hecho para no ser parte fundamental de la sociedad. Entonces debe de establecerse igualmente una regulación y un mecanismo para establecer qué tipo de personas están acá, y las que no tienen un propósito, una meta, o no se han ganado el derecho o no se lo están ganando de estar en este país y ser productivos, pues lastimosamente deberían de regresar de donde vinieron, y las que sí vienen con ese sueño, con esa meta de ser productivos y contribuir a generar empleo, a pagar sus impuestos, debe de dárseles la oportunidad de desarrollarse acá y de buscar también el bienestar para su familia. Respecto al último punto, me decía don Jesús, perdone, de que me mencionó. No, si a los Dreamers debía dárseles un paso a la ciudadanía. Sí, basado en este último que le acabo de decir, las personas que han ingresado ya y están aquí en este país, mencionando a los Dreamers, por supuesto, obviamente son jóvenes que han crecido en este país y que conocen este país como su tierra, el lugar donde están sus padres, y los que no tienen a sus padres aquí tienen la oportunidad de, viviendo en este país, tener más opciones de desarrollo, de un mejor futuro, de una educación. Entonces definitivamente ellos, y perdone que meta aquí también el tema TPS, muchas personas, al igual que los Dreamers, tienen TPS y tienen muchos años de vivir aquí, son dueños de negocios, son los Dreamers estudiantes o que ya concluyeron una carrera universitaria, son personas que generan empleo, que pagan sus impuestos. Entonces debe de existir una alternativa para que estas personas, sin necesidad de una petición familiar, el gobierno les permita aplicar y convertirse en personas ciudadanas o residentes de este país bajo los mecanismos legales actuales. Vamos ya, digamos, a la última parte, y que tiene que ver con que todos hemos vivido en los pasados días esa histeria colectiva sobre la presencia del Tren de Aragua, en una banda criminal que se identifica como de venezolanos, pero que en el fondo tiene mucho que ver con delitos cometidos por migrantes. Vamos a otra pregunta de sí o no. Según su punto de vista, ¿el Tren de Aragua está digamos, tiene el control de parte de Aurora, según su punto de vista, sí o no? Okay, hay consenso de ustedes que entonces significa denme algún argumento de cómo ven ustedes esto. Es decir, ¿por qué hemos llegado al término de crear esa histeria sobre el Tren de Aragua? ¿Tú te sientes inseguro? ¿Tú sientes que el Tren de Aragua está aquí y te va a atrapar a ti? No me siento inseguro, pero en el momento en el que hay gente que divulga, sea o no sea verdad, o hasta qué extremo, la comunidad no está estable, ¿verdad? Va a haber la gente no va a haber esa, ¿cómo se dice? Inestabilidad, ¿no? Inquietud, estrés, incluso puede haber hasta ciertas confrontaciones, discriminación, se presta a muchas cosas sociables. Nada más, ¿por qué? Porque puede ser que hay ciertas personas haciendo daño a otras personas o creando un caos, ¿no? Entonces yo pienso que sí está afectando, y no sé hasta si se va a hacer más grande o se va a acabar. Eso no sé, el tiempo lo dirá. ¿Qué sientes tú sobre el manejo de ese factor de inseguridad? ¿Es alarmista? ¿Hay algo de cierto en lo personal? ¿Tú te has sentido insegura? ¿Tú sientes que eso es una realidad? ¿Te ha tocado a ti en lo personal? Yo siento que definitivamente hay elementos que están afectando en general al Estado. Hay un sentimiento general de que el crimen ha aumentado. No creo que las estadísticas no te muestran cómo el estado de Colorado ha cambiado, sobre todo en este distrito. Simplemente siendo víctima, ¿no? de robos, entradas, ¿no? A mi automóvil, en el vecindario. El sentimiento creo que es generalizado de que el crimen está aumentando. Ahora, de que esté tomando control de la ciudad de Aurora, me parece que sí, es demasiado, ¿no? Una exageración, pero
de que tenemos, ¿no?, que el sentimiento que ha crecido más el crimen, sí. Salvador, ¿cómo sientes tú que se diga que los inmigrantes han traído la criminalidad? Estoy en total desacuerdo con eso, don Jesús. En el tiempo que tengo de vivir, en los años que tengo de vivir aquí en Aurora, obviamente el crimen existe en todas partes. Sí, estadísticamente ha aumentado un poco, pero no considero que esto sea atribuible específicamente o exclusivamente a la comunidad inmigrante. Sí ha crecido, como le digo, recientemente, pero porque también el índice poblacional del estado o del Distrito 6 ha crecido considerablemente en los últimos años. El problema es de la educación que tenemos, tanto los que venimos o no hemos vivido aquí durante mucho tiempo, como los que ya tienen mucho tiempo de vivir acá. Tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Los cambios son permanentes en nuestra sociedad, entonces tenemos que prepararnos para el futuro y hacer conciencia en las personas. Yo pienso que el problema principal en esto, en crear como situaciones que no son reales, influye mucho en las redes sociales. Hay personas que solo se basan en su realidad y no la perciben directamente, sino que se basan en lo que se publica en las redes sociales. En el debate presidencial más reciente, uno de los candidatos hablaba de que se corrió el rumor de que en una ciudad de Ohio, las personas desesperadamente, sobre todo inmigrantes o indigentes, estaban comiéndose los perros y los gatos. Entonces, es algo que obviamente yo personalmente no lo creo, pero ese es el peligro de que existan rumores. Yo en el caso personal, y como hablábamos con los compañeros panelistas anteriormente, ninguno de nosotros hemos percibido obviamente esa inseguridad personalmente como se pinta en las redes sociales o en lo que se anda recorriendo ahí de esa organización. Yo creo personalmente que sí, puede ser que ya haya una estructura como una pandilla acá ahorita en lo que es Aurora, pero no creo la verdad que sea tan fuerte como se ha hecho creer. Confío y aprovecho para agradecer a las autoridades de la ciudad de Aurora que han puesto sus esfuerzos para desmentir y controlar esta situación. Esther, te toca la palabra final sobre este tema. Bueno, no tengo mucho que agregar. Pero digamos que una cosa interesante es que tú naciste aquí de familia inmigrante, pero digamos has vivido en Aurora por muchos años. Cuando se habla de este tema, ¿cómo tú te sientes y cómo tú lo ves? Sí, estoy de acuerdo con lo que han dicho mis colegas acá. Yo crecí en Aurora, todavía vivo aquí en Aurora con mi familia. Sí he sentido un poco de inseguridad, pero lo he sentido ya por mucho tiempo. Ha crecido el crimen en Colorado, pero no solamente en Aurora, ha sido en todo el estado. Y estoy de acuerdo en lo que dijo Salvador, que parte del problema del caos que se ha creado aquí en Aurora últimamente ha sido porque nos basamos en información que muchas veces no pinta todo el problema como es el problema, y siempre culpamos, lo más fácil es culpar a la población inmigrante, más a las personas que han venido aquí recientemente. Si hay personas que son parte de una pandilla, no generalizamos todo eso para decir que todos los venezolanos son parte de una pandilla. Y no es correcto y no es justo que le culpemos a esta población, porque sabemos que estamos hablando de un grupo muy pequeño de personas. Bueno, ustedes lo han escuchado, son 4 electores que están en el Distrito 6 de Colorado. Hay próximas elecciones. Una de las maneras constructivas de colaborar con el resto de la sociedad es participar, registrarse y votar. Esta es la manera que se pueden hacer. Nosotros contribuimos como medio en proveer información, proveer diferentes puntos de vista, y les toca a ustedes el evaluar qué consideran más conveniente en cada caso. Muchas gracias a Esther, Salvador, Juliana y Vladimir por haber conversado y poder haber expresado sus puntos de vista y compartirlos con nuestros seguidores.
muchísimas gracias y nos vemos en el próximo distrito electoral que pronto se los vamos a estar anunciando. Muchísimas gracias. Voz y voto. Conozca lo que realmente importa a los votantes hispanos en Colorado. Podcast producido por El Comercio de Colorado, dándole voz a los hispanos en todos los rincones del estado.